¿Para qué dibujar en la actualidad? Seguramente te lo has preguntado. ¿Para qué lo harías si las nuevas apps lo hacen en segundos? Si en un mar de imágenes pareciera que desaparecemos o que no existimos. Si tardamos días en terminar un dibujo y obtiene un like. Yo soy Dunkel y hoy toca suspirar fuerte. Si te asomas un poco a la realidad, puedes notar que la sociedad solo tiene ojos para el productivismo. Así que eso es lo que se nos enseña. Todo debe generar dineros. Lo que hagamos tiene que vender. Debe ser llamativo y no debe requerir mucho tiempo el realizarlo, pensarlo o conceptualizarlo. Si lo anterior lo masticas 2 minutos, te das cuenta que el trabajo artístico cada vez más es dejado de lado para propagar las alternativas más baratas y fáciles de hacer. No importa que éstas sean engendros despojados de cualquier ápice de alma, mientras se produzcan de manera express, todo funciona en orden. ¿O no? Los artistas, al ser infectados de esta visión social, suelen atentar no contra un sistema que los expulsa del lugar que les pertenece, sino contra sí mismos. Pues comienzan a hacer más y más, sin descanso y en masa. Su meta definitiva es ganar todo el dinero que su obra pueda. No importa a qué costo. Y esto no está del todo mal, pues todos comemos, ¿no? El sueño de muchos artistas, yo incluido, es poder vivir de sus rayones. Pero con las tendencias a usar la tecnología para suplir el arte, este sueño se ve opacado y se aleja todavía más. Pues ahora la competencia es en contra de una entidad sin alma ni sentimientos que engendra en segundos formas sin sentido con base en repeticiones que no repara en dotar de esencia a lo que hace, pues simplemente no puede. Pero ante los ojos productivistas tienen lo mínimo que necesitan para cumplir, y eso parece ser suficiente. En medio de este pleito ocurre lo peor, pues tal cual pasa cuando repetimos mucho una palabra y ésta pierde sentido, comenzamos a hacer por hacer. Una y otra vez tratando de repetir tendencias para ganar likes y terminamos olvidando por qué dibujamos. Según el pintor ruso Kandinsky, el arte cumple 2 propósitos. El primero es la de expresar una necesidad interna anímica en el artista y, por medio de ello, puede experimentar una elevación espiritual y utiliza como medio la forma y el color. El segundo ya tiene que ver con el espectador, pues este, por medio de la obra, puede acercarse un poco al sentimiento que le impregnó el artista, pero matizado de su propia interpretación. Sí, las interpretaciones de una sola obra pueden ser bastante diversas. Como el dibujo es una disciplina artística, esto también aplica para nosotros. Si tú dibujas, entonces, lo quieras o no, eres artista. Parece obvio, pero la primera vez que me lo planteé, me sentía inmerecedor, como si el arte fuera para esferas distantes, inalcanzables. Pero si dibujas, estás haciendo arte, ergo, eres artista. Uno bueno, uno malo, eso es indiferente. Eres artista y tu obra, en un primer momento, debe valer para ti. He sabido de casos específicos de gente con mucho talento que decide dejar de lado su estilo, su propuesta, sus personajes y sus colores, y en cambio comienzan a buscar a toda costa visibilidad y likes. Y así terminan con dinero en la bolsa, pero se pierden a sí mismos en el camino. Y no me malentiendas, vender tu obra no está mal. Ganar dinero con cada dibujo es una meta común que muchos artistas tenemos, pero el verdadero énfasis que estoy haciendo es que ganar dinero con tu obra es algo colateral. Es decir, puede pasar o puede que no. Pero lo que nunca debería dejar de pasar es experimentar un algo al hacer cada obra. El disfrutar tu proceso y el permitirte crecer con él. Quisiera creer que me explico bien, pero son cosas que difícilmente se pueden explicar en palabras, así que hago lo que puedo. Tal vez no lo habías pensado así,
Pero las personas no solo deberíamos hacer cosas porque es nuestra responsabilidad, o porque alguien nos dijo que las hiciéramos, o porque es lo que se espera de nosotros, pues también tenemos la necesidad de expresarnos, de buscar el crecimiento propio por medio del reto y del nivel que, poco a poco, vamos alcanzando con cada trazo, con cada acierto o cada error. Y este es un proceso que nos enriquece de un modo que el dinero no puede. Una vez que sientes algo mientras haces tu obra y decides experimentarlo al máximo, tu creación ya ha cumplido su propósito contigo. Cualquier like, comentario, constructivo o puro hate, o difusión que logres, se convertirá en un valor agregado, que ya no depende de ti. Tus dibujos valen por sí mismos, no por lo que las redes les agreguen o no. Así que ya no te azotes por eso. Mi propósito con toda esta palabrería es recordarte que, si pasaste horas haciendo un dibujo, te esforzaste y te acercaste tanto a la idea que tenías en tu cabeza, que al terminar te sentiste realizado, pleno y de cierto modo alegre, no permitas que nadie te fastidie. Incluso si el resultado fue terrible y tuviste que recomenzar para reivindicar la forma. Es tuyo, ya le diste vida, es tu trabajo y esfuerzo. Pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado el comentario que nadie pidió? De, ¿estás haciendo tus dibujitos otra vez? Ya haz algo productivo, no pierdas el tiempo, te está quedando feo. Eso que haces nada más es un hobby. ¿Por qué no usas una app y te dejas de hacer tonto? Pero la realidad es que hacer arte es complicado. Y como tal, la gente que quiere evitarse la fatiga busca soluciones más rápidas y fáciles que no requieren de talento ni de tiempo e intentan bajar al artista a ese nivel. Pero insisto, no cualquiera hace arte. Así que si tú lo haces, tienes habilidades que solo algunas personas logran desarrollar. Así que siéntete único y sigue adelante. Pues el mundo productivo seguirá intentando convencerte de no disfrutar lo que haces, de que debes monetizar a toda costa y de que debes aplanar tu estilo y dejar de soñar. Dibujar es un medio que tenemos para expresarnos, para darle al mundo a conocer lo que hacemos, lo que pensamos y sentimos, lo que vive dentro de nuestra mente y nuestro modo particular de procesar la realidad. A través de él, podemos invitar a los demás a conocernos de maneras más profundas y complejas, y ellos pueden tener un fragmento del caos que habita en nosotros. Cada que dibujas, tu cerebro trabaja de maneras particulares. Entras en un estado de percepción aislada que los autores como Betty Edwards definen como etapa alfa. Construyes propuestas simbólicas, composiciones y significados que, en un primer momento, cuentan una historia encriptada que puede que los espectadores logren leer o no, pero se les da la oportunidad de explorarla. Y si todo esto suena como una apología al dibujo, es porque justo eso es. Los dibujantes ya tenemos piedras en el zapato como el síndrome del impostor, la idea de ser reemplazados, la soledad de sentir que nuestra obra no vale porque no se le da la difusión, y otras que todo el tiempo taladran nuestra mente, como para que se nos venda la idea de que nuestro único propósito en la vida es producir. Así que, si después de pensar en lo que dije, alguien vuelve a preguntarte ¿por qué dibujas si existen apps que lo hacen más rápido? Tú amablemente puedes responder: porque yo sí puedo, manco de mierda. Si alguna vez has abandonado el dibujo, deja en la caja de comentarios cuál fue el motivo. Si te gustó este video, sígueme y compártelo con tus amigos artistas, porque seguramente seguiré hablando disparates y me quejaré de algo más en el futuro. Por ahora es todo. Nos vemos en otro momento.